Buenas noches, amigos. Buenas noches, Mauricio. Hola, Buenas Ricardo. noches. Buenas noches, Quique. ¿Qué tal? Por acá los estamos saludando nuevamente de Get Ready for Tomorrow, trayéndoles información, trayéndoles documentación, trayéndoles la tecnología al alcance de su mano, como decíamos. Entonces, esta noche queremos traerles un programa muy especial, lo que se llama cobertura indoor y conectividad. Con esto nos referimos a cómo ustedes dentro de sus casas pueden tener siempre esa conectividad con sus familiares, con sus negocios, con sus empresas y nunca perderse. Quisiera comenzar esta noche haciéndoles esa pregunta a Ricardo. Vamos a comenzar ahora. Ricardo, a ver, cuéntanos, porque a veces tiende la gente o tendemos a confundirnos y decir, bueno, yo tengo cobertura si tengo una buena red Wi-Fi o tengo Bluetooth. Pues, ¿qué diferencias hay entre Bluetooth, cobertura, Wi-Fi? ¿Qué podrías decirle a la gente que nos escucha ahí para ubicar primero? Sí, pues generalmente cobertura se entiende por lo que te provee un operador celular, generalmente, ¿no? Un operador celular que te da tu servicio de voz y que te da tu servicio de datos. Y su cobertura es pues el alcance de su servicio. Y en este caso, cobertura indoor sería si tiene ese proveedor la capacidad de llegar adentro, ya sea del negocio, de la casa o del edificio o del centro comercial. Ah, ahora, conectividad es más como yo me conecto al internet, ¿no? Entonces, eso lo puedo lograr de diferentes maneras, ¿no? Ah, pues podría yo conectarme con un Wi-Fi, que es la más común, digamos. Y entonces, aunque no haya cobertura celular o de mi proveedor celular, yo aún así estoy conectado con el Internet. Probablemente no tenga voz. Ah, entonces, cobertura indoor, digamos, es que se implementaría una solución para hacer llegar la señal del proveedor hasta adentro. El otro es cómo yo me logro conectar con Internet. Así es Vamos a para, ver, y cuando estamos hablando de cobertura indoor, hay muchas empresas, muchos negocios que dicen, bueno, es que acá no me llega la señal y el operador no entra acá y entonces, bueno, no le puedo hacer más nada. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Mauricio? Bueno, Quique, buenas noches nuevamente. Es interesante el tema por dos razones. Primero, porque muchas veces los dueños de negocios, de hoteles, restaurantes, centros comerciales, creen que la responsabilidad de la cobertura y conectividad indoor es del proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios, su responsabilidad, según ellos, llega hasta la entrada de la casa. Normalmente yo puedo escoger mi proveedor de servicios cuando voy a ocupar la conectividad Wi-Fi, como decía muy bien Ricardo, para el tráfico que yo internamente lo ocupo para Internet, Ujú. pero el servicio telefónico, digamos, de los celulares, yo podría evaluar antes cuál de las empresas son las que me da cobertura, digamos, indoor, que no están obligados a dármelo. Es más, creo que el tema por ahí lo habíamos conversado antes, que no son, digamos, no hay nadie más responsable que yo como empresario, como dueño de una organización, de un hotel, de que tenga ese servicio adentro. O No hay sea, otro responsable. perdón, Mauricio, para aclarar a la gente, ¿sí? Cuando la gente dice, esta no es mi responsabilidad y tienes un centro comercial o tienes un negocio y dices, esta no es mi responsabilidad, están equivocados, es su responsabilidad, ¿correcto? No Es es su responsabilidad del responsabilidad, operador, porque a es veces su los responsabilidad. usuarios decimos y solo nos quejamos tal vez del operador y decimos qué mala señal acá, pero tal vez no nos estamos dando cuenta que tal vez es responsabilidad del usuario, ¿verdad? Ricardo, quería comentar algo, perdón, sí, sí. Sí, sí, una empresa que tiene muy claro lo que Mauricio está diciendo es Ah, Starbucks. Ellos, el gancho que descubrieron para tener a sus clientes allí fue dar servicio Wi-Fi gratis. Y había gente que se conectaba como que si era su oficina.
todas las mañanas se levantaba, se iba a un Starbucks, estaba 6 horas ahí trabajando, Ajá. o los estudiantes, ellos entendieron de que la responsabilidad de que tuviera internet o darle cobertura adentro de ese lugar, y una buena cobertura, porque no es una cobertura, no es un Wi-Fi que se te está cayendo algo, sino que es bien fiel. Claro, pero fíjate, Ricardo, que ya estamos hablando ya de los temas, que va, lo que es cobertura y lo que es Wi-Fi. Que Starbucks ofrecía Wi-Fi, pero ¿qué tal Correcto. dentro de un edificio que no llega la cobertura? Que es decir, que el celular ya no te caen las llamadas. Tú puedes tener muy buen Wi-Fi, pero las llamadas no te caen. No te Entonces cae. nos decía Correcto. Mauricio, la responsabilidad no es del operador. El operador llega su señal hasta afuera. Es responsabilidad de los dueños de las infraestructuras, de los restaurantes, de los hoteles, de los centros comerciales, el que buscar esa cobertura indoor, ¿sí? Así es, ¿verdad, Mauricio? Así comentaba. Sí, de hecho en un programa anterior nosotros les mostramos cómo leer los mapas de cobertura. Eso se refiere a cobertura outdoor. Eso no es dentro de la casa donde vive cada uno, es outdoor. Ok, buenísimo. Ahora, ¿qué soluciones podemos dar, por ejemplo, a la parte de cobertura? Cuando hablamos de cobertura. Ah, interesante, Kike, interesante. Mira, y eso es lo que nos gusta a nosotros. Pues sí, porque nosotros, solo quiero aclarar, buscamos problemas y traemos problemas acá, porque eso es lo que nos encanta. Los problemas son oportunidades, ¿sí? Contentos de que tengan problemas de cobertura indoor, muy contentos. No, la verdad es que cuando nadie sabe qué le toca, nadie trabaja en el tema. Quizás en este programa lo que nos interesa es que toda empresa que tiene problemas de cobertura indoor sepa que es su responsabilidad, que los proveedores de servicios no se lo van a resolver. Nosotros, como muchas empresas, le pueden colaborar identificando cuál es su mejor solución, porque tampoco hay una sola, hay muchas soluciones dependiendo del tamaño, dependiendo, digamos, de los aparatos que va a tener conectados, dependiendo de su plan de crecimiento que tenga para el futuro. De hecho, hay muchas empresas en las que se trabajan como laboratorios farmacéuticos, que alguna vez trabajamos por ahí en nuestra vida profesional, en donde únicamente se permiten soluciones como el DAS, la distribución de antenas a través de fibra óptica, porque no se hace mucho ruido, porque no hay interferencia adentro, porque no hay, digamos, que andar rompiendo mucho. Son trabajos un poquito más limpios. Perdón, Mauricio, voy a aclarar para la gente, para poner la terminología fácil. DAS es Distributed Antenna System, sistema de antenas distribuidas. Es Sí. cómo ubicar esas antenas dentro de sus instalaciones. Llega con fibra óptica, como nos decía Mauricio, y distribuye con fibra óptica dentro del edificio, y luego llega hasta esas antenas que nuevamente pasan la fibra óptica a radiofrecuencia para enviarla y tener esa cobertura indoor. Mauricio, continúa, perdón que te interrumpí para aclarar. Les comentábamos antes también de esta llamada de que las small cell en algún momento han sido soluciones para clientes VIP también, y las mismas antenas de las small cell se hacen casi una combinación con las DAS y se les ponen antenas externas. Normalmente las small cell o picoceldas o femtoceldas traen antenas integradas, pero muchas veces tienen la posibilidad de tener antenas externas para hacer una mezcla ahí entre small cell y distribución de antenas. Además, algunas veces las empresas no están en el centro de las ciudades. Muchas veces su problema puede ser más grande. Cuando se encuentran a 30, 40 kilómetros, dicen, ahora estoy más fregado, dicen, porque tengo una distancia tan larga que el proveedor de servicios no me da hasta aquí ninguna oportunidad y yo no voy a poder solucionar mi problema. También es fácil tener una solución a larga distancia. Hay radios de frecuencias no licenciadas y usted lo puede hacer por su propio medio también, para hacer distancias de 60, 70 kilómetros y llega con velocidades altísimas. En la actualidad tenemos ahora equipos de microondas con frecuencias no licenciadas que le están dando 100 mega y más. Además, también cuando yo estoy hablando de que en mi empresa tengo un problema, hay que dimensionarlo. No tengo cobertura, cero cobertura. El nivel me llega, digamos, demasiado bajo, ahí por ciento, menos 10 dBm, que es el umbral donde se corta la señal. Ahí hay amplificadores también que nosotros conocemos, amplificadores celulares, que no son solo de instalar, por supuesto, porque cada
amplificador trabaja en una banda de frecuencias conocidas, en la banda de 800, en la banda de 1900. Entonces, depende del operador, depende del canal, así son los equipos, pero hay también solución para cuando su señal es débil. Muchas veces usted lo soluciona cambiando de operador. Otras veces subiendo digamos, su antena un poquito más alta. Otras veces tiene que ser un enlace. Otras veces un proyecto como el que vos mencionabas aquí, que el de antenas distribuidas o de small cell. Lo importante es que debe de saber que es su responsabilidad y que para todo problema hay una solución. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Mauricio. Sí, nosotros podemos ayudarles desde una instalación sencilla, como decía Mauricio, amplificando esa señal y convirtiéndola hasta un edificio grande donde se tiene que analizar la altura de los cielos, el tipo de paredes, los obstáculos, hacer un survey interno y en base a eso hacer un estudio de antenas distribuidas y cómo se va a llevar esa señal desde la estación base hasta el edificio. Me gusta así que primero hay que definir el problema, ¿verdad? Eso es lo importante. Ajá. ¿Tengo cobertura o no tengo? ¿Tengo poca? Que tampoco, ¿verdad? ¿Quiero voz o quiero datos? Y ahí se va buscando la solución. Hay que definir bien el problema. Correcto. Perdón, cuando dijo Ricardo que puedo tener cobertura y no puedo tener voz, fíjense que estábamos comentando también hace poco que existen más de 5 millones de aplicaciones en este momentito en el mercado disponibles. Aplicaciones que muchas son de voz, muchas son de video. Nosotros no nos hemos dado cuenta que por muy pequeña que sea una empresa, ya está haciendo llamadas en todas esas aplicaciones. Video streaming, videollamadas, lo que estamos haciendo hoy nosotros, seguridad. De verdad que no hemos hecho el inventario todavía de lo que vamos a nuestra casa. Estamos pensando en Internet de las cosas, en que vamos a poner un sensor de movimiento, un sensor de iluminación, un sensor de puerta abierta, pero esas son cosas pequeñas. Si en verdad lo que se come el ancho de banda es todo lo que es video, más del 50% del tráfico de Internet es video. Y es que ahí un poquito, solo porque no es el tema de ahora, pero cuando hablamos de redes 5G, habla del slicing, digamos, de lo que se separa, cómo se comporta el tráfico, como bien dice Mauricio. Por ejemplo, cuando hablamos de IoT, el ancho de banda es bien mínimo, son llamadas súper cortas porque es de máquina a máquina, pero son millones de millones simultáneas, entonces se comporta de una forma. Cuando hablamos de video streaming, de video, son menos llamadas, pero el ancho de banda es fuertísimo. Entonces, es tu especialidad, Quique. Sí. Pero ahí lo vemos que por eso es que también el ancho de banda, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando también al mismo tiempo a veces de capacidad de las redes, porque hablaba Mauricio hace poco, decía, no, es que cobertura indoor también está en los áreas abiertos, según estadio de fútbol puede ser cobertura indoor. Entonces, ¿cómo es la capacidad? Hey, pero ¿qué no tienen que ser paredes, no tiene que ser cerrado? No lo dice. Si a veces es por capacidad que se quedan las redes y entonces tienes que ampliar y también poner muchas antenas para dar capacidad a ese evento, que nos quedamos sin señal porque todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo. Entonces, todo eso es cobertura indoor, para que veamos, es dentro de paredes, fuera de paredes y todo. Ahora, Ricardo nos hablaba también de lo que es la conectividad de Wi-Fi y cómo algunas empresas como Starbucks también hacen sus planes basados en Wi-Fi. Entonces, es otro estudio grande donde diseñar una red Wi-Fi ya no es tan sencillo como poner un router, un modem y ya estuvo, ya sale. Es más, hay muchas oportunidades de negocio detrás de eso, como bien decía. Mira, y hablando de Wi-Fi, mira que estábamos hablando también de Wi-Fi 6. Se puede confundir porque estamos hablando de 5G y estamos hablando de Wi-Fi 6G. En verdad son dos cosas bien diferentes. Uno es telefonía celular 5G, que venimos hablando desde 1990, por ahí así, de la primera generación, y estamos llegando a la quinta generación, que esto, digamos que lo coordina la 3GPP, y estamos hablando de 6G, que son la banda de Wi-Fi de 6 GHz, donde tenemos por ahí ya otros alcances. Se espera que para la masiva
Internet de las cosas, se va a requerir demasiada conectividad y con los routers actuales eso no se puede hacer. Entonces, cuando yo hable de conectividad interna, debo de pensar también que quizá mañana me ponga a pensar cuándo voy a cambiar mi red de Wi-Fi. Ahora, en nuestros países no es muy común que yo tenga planeada una red, pero para eso se hacen walk tests dentro de las instalaciones. Yo debería de tener conocimiento de que si voy a requerir cobertura, ya hablemos de cobertura, aunque sea con Wi-Fi, pero hablemos de cobertura, yo debería de tener la capacidad de entender que en todos los lugares donde yo quiero cobertura, yo debería hacer un estudio con un walk test caminando, viendo dónde es que tengo y dónde no tengo cobertura para hacer mis ajustes. Ya hay equipos ahora que trabajan en red, los famosos Wi-Fi Mesh, que le pueden dar un poquitito de ayuda, no requieren demasiado trabajo para que pueda optimizarlos, pero en el fondo casi siempre va a buscar un experto, al menos para que le diga cómo hacerlo. Y vamos a ver, quiero hablar un poquitito del Wi-Fi Mesh, ahorita que lo mencionas, Mauricio. Claro. Hablando de lo que decía Ricardo también, oportunidad de negocio, no solo problemas, que nos encanta hablar de cubrir problemas, pero también oportunidad de negocio, como bien lo que decía Ricardo, como un Starbucks. Cuando hablamos de Wi-Fi Mesh, hay soluciones que tenemos que son muy, pero buenísimas e innovadoras cuando estamos hablando de una triangulación de 3 routers Wi-Fi en un centro comercial. Con una triangulación, tú puedes saber la ubicación exacta de las personas que te visitan y tú le regalas el Wi-Fi, como bien nos decía Ricardo, le regalas el Wi-Fi, entre comillas, porque sabemos que todo lo que se regala estamos dándolo a cambio de algo. Entonces, con esa triangulación, sabes dónde camina cada uno de tus clientes dentro de tu negocio, sabes en qué lugares se quedaron más tiempo. Puedes determinar qué lugares se quedaron más tiempo, si se van en las vitrinas, qué los llamó a entrar, porque tú puedes saber el recorrido de esos clientes y es más, les puedes enviar promociones en el mismo momento. Entonces, lo que quiero sacar es también la colación, cómo tantas nuevas oportunidades de negocio surgen a través de esto, ¿sí? Yo antes de cerrar, Kiki, quiero hacer un comentario. Nosotros pocas veces escuchamos que las empresas se preocupan por la cobertura indoor y debe darse cuenta que sus empleados y también sus clientes son su responsabilidad y le puede sacar ventaja, como vos decías, la oportunidad de negocios ahí está. Si yo le doy cobertura y le doy acceso a mi red Wi-Fi de mis clientes, yo puedo tener mucha información y puedo conocer el interés de todos ellos, pero también en nuestras casas, en las redes no estamos acostumbrados a decir, tengo 20 gigas, le voy a dar 10 gigas a mis hijos para que jueguen y voy a darle 10 gigas digamos, a mi esposa y yo que trabajamos ocupando la red. No estamos acostumbrados a monitorear y a repartir. Administrar el ancho de banda interno. Correcto. No lo hacemos. Y es más, muchas veces cuando a mí me dicen, préstame el teléfono celular porque lo voy a ocupar como hotspot, muchas veces se lo prestamos y lo damos sin límite a nuestros hijos. También hay forma de limitar. ¿Cómo le voy a dar yo mi teléfono? Se lo voy a dar como hotspot a mi hijo, pero le voy a limitar los datos. No se los va a comer y que los tenga todo el día ahí jugando y yo tampoco sin estarme dando cuenta. Si me doy cuenta, está bien. Ahora, para los que nos ven, imagínense la maravilla de lo que nos acaba de decir Mauricio, que a veces estamos en una llamada de trabajo bien importante y la señal se comienza a arruinar porque el hijo está jugando en la PlayStation y entonces está comiendo el ancho de banda. ¿Qué tal si yo pudiera administrar ese ancho de banda? Son soluciones, wow, de verdad que es bien bonito cuando nos enteramos de lo que está al alcance de la mano, un poquito de conocimiento, preparación, auxiliarnos con alguien, con un experto como Get Ready for Tomorrow, les podemos ayudar de verdad en todas esas cuestioncitas. Esto lo van a hacer, la verdad que esto lo van a hacer, todos lo van a hacer. Mañana, pasado mañana lo van a hacer. Pero si nos buscan, a lo mejor le va a costar menos. Está bien, sí, buenísimo. Ricardo, ¿qué nos comentas? Todo para cerrar también, pues sí, reforzar eso. El mundo va a cambiar, necesita que yo tenga control sobre lo que va a pasar en mi área. Y entonces esa es mi responsabilidad.
Tengo que tener claro qué necesito para hacer eso. Si yo voy a tener muchos hijos, hacer el conteo, eso, cuánto ancho de banda, qué edad tienen mis hijos, en las empresas, para qué quiero yo acceso a mis empleados, si voy a implementar una nueva solución de IoT, si así como ahorita se tiene que buscar el internet, el ancho de banda y todo eso, lo mismo. ¿Cómo voy yo a proveer una solución para poder implementar nuevos servicios y que el mundo va requiriendo poco a poco? Buenísimo. Fíjate que dices, el mundo va a cambiar. Yo creería, ya muchos de Ya nosotros cambia. sentimos que el mundo cambió increíblemente, pero es increíble lo que nos dice Ricardo. Va a cambiar, es que no ha cambiado nada a lo que se esperan los cambios. Tenemos que prepararnos de verdad muchísimo. Por eso le hemos puesto Get Ready for Tomorrow, es prepararnos para el mañana. Es un mañana que viene muy fuerte, de verdad. Y cuando hablamos de los hijos, ahorita hemos hablado de ancho de banda, pero yo sé que hay un tema que le fascina a Mauricio, y se lo dejaría ya para cerrar, de cómo con los hijos a veces no tenemos esos cuidados de lo que ven los hijos. De verdad que cuidamos las casas, cuidamos las ventanas, las puertas y todo, pero no cuidamos el celular. Y tienen una entrada al mundo increíble y lo dejamos abierto. Entonces también vamos a hablar un día, creo yo, de eso y de todo ese tema. Mauricio. Y fíjate que sí, sobre ese tema, quizás cuando hablemos de 5G, 5G, el release 15 ya fue, digamos, lanzado en el 2019, fue liberado en septiembre de 2019, pero parece que para el 2025 ya vamos a tener por ahí el release 19 listo para 5G. Ahí ya se habla de control parental. Somos muy irresponsables, no estamos haciendo nada en control parental y ojalá que nos quede tiempo de hablar más adelante porque nuestros hijos van a saber más que nosotros, si no es que ya lo saben más que nosotros. Y hay herramientas que ya están disponibles. Ojalá nos quede tiempo de conversar un día sobre las herramientas disponibles para control parental, porque también lo que sucede dentro de mi casa, dentro de mi empresa, lo bueno, lo malo y lo feo, sigue siendo mi responsabilidad. Así es. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Gracias, Mauricio. Gracias, Ricardo. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Les deseamos muy buenas noches y nos seguimos viendo en este mismo canal a esta misma hora. Sí, como les decimos, si les ha gustado, denle un like, compártanlo y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao.